Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su podcast literario favorito, Ship Happens, donde yo, Raquel y mi co-host, Francia. pues les platicamos un poquito de los libros de fantasía que estamos leyendo, fancas, teorías conspirativas, deep dives y muchísimas cositas que al final del día son 100% nuestra opinión. Y de igual manera, pues estamos encantadas de todas ustedes que nos han seguido con deep dives, que nos han seguido con teorías, con todo. Y pues no se les olvide que siempre pueden checar nuestro contenido en shiphappens.booktalk, en Instagram y TikTok. Y de igual manera los episodios los pueden encontrar tanto en Spotify como Ship Happens o en YouTube, bajo mi canal de YouTube, Nocturnal Reads, o buscando Ship Happens Podcast en la barrita de búsqueda si son flojas. Pero, pues sí, nuevo episodio. ¡Qué estrés! Siempre me estreso con nuevos episodios, o sea, me da el nervio de grabar, oigan. Sí, 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 pero este episodio es especial, Raquel, y creo que es como un poquito para ti, para mí también. Si bien nos encanta darles gusto a ustedes y amamos hablar de teorías, y amamos hablar de cierta autora que es muy recurrente en este chat, también tenemos otras autoras que nos encantan y nos fascinan, y de verdad Raquel y yo somos muy apasionadas de ciertas historias que nos gustaría compartir con ustedes, y de eso se trata el episodio del día de hoy. Es correcto, vamos a hablar de una autora que así de random, cada una la conoció por su propio lado y luego fue el de, tú leíste, yo también lo leí y oh my God. Entonces pues vamos a platicar el día de hoy de la maravillosísima Rachel Gillig y por qué genuinamente necesitan leer sus libros. Tienen que, por favor. Y gracias. Tienen que, la verdad es que sí. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la autora. Vamos a hablar un poquito de ella, que recientemente ha estado muy activa en redes sociales. De hecho, ha sido como muy spoilateada en redes esta autora. Creo que se lo merece. Y también vamos a tratar de venderte sus dos obras para que te animes a leerlas, que de verdad valen muchísimo la pena, que son La duología del Rey Pastor o The Shepherd King y también la duología a punto de ser concluida de The Knight and the Moth, que se traduce a El Caballero y la Polilla, si no estoy equivocada. Es correcto, sí, no, buenísimos. Y de hecho, los tres ya también los pueden encontrar en español. Creo que justo el del Caballero y la Polilla está próximo a salir o ya salió, entonces nada más estén al tanto de pues las redes sociales de la editorial, pero el hecho de que la autora ha llegado a que todos sus libros están siendo traducidos, creo que habla muy bien de su éxito, tanto en el idioma original y pues que lo están pasando a otros idiomas. Entonces no se me preocupen, para lectores en español y en inglés pueden encontrar sus libros disponibles. Y bueno, ¿quién es Rachel? Mi tocaya gringa. Ella es una escritora estadounidense contemporánea que es reconocida por sus novelas de fantasía gótica y romántica. Lo padre de esto es que combinan todos los temas de magia, de romance, la oscuridad y mucho como esta parte como folclórica, o sea, de cuentos de hadas y cómo cobran vida en sus historias. Si quieren saber ahí un poquito más de ella, ella nació en la costa de California, en los Estados Unidos, y ella es una artista. Fue de hecho maestra de preescolar antes de dedicarse completamente a la escritura. Y por si no sabían, ella ha hecho múltiples fanarts en sus libros que son vendidos en distintas librerías indías. Y entonces se me hace muy padre que hasta ella ha fomentado el arte en sus historias. Como parte de sus estudios, ella estudió teoría y crítica literaria en la Universidad de California, Davis. Entonces, pues ella fue muy, muy local y hasta la fecha, de hecho, sigue viviendo ahí. Tiene un esposo, un hijo y un perro, donde residen ahí a medio al norte de California, de hecho. Porque en varias entrevistas ha mencionado que usualmente sus book tours cierran en LA, o sea, en Los Ángeles, porque ya nada más ahí de que maneja para arriba y llega a su casita, bien a gusto. Sí. Nice. Hablando un poquito de la carrera literaria de Rachel, ella se hizo conocida internacionalmente gracias a sus novelas de fantasía oscura con ambientación gótica, que acá entre nos, Raquel y yo somos fan de esa vibe. Ella publicó su primera novela que se llama One Dark Window o Una ventana oscura en el 2022, bastante recientemente. En el 2023 publicó la secuela que se llama Two Twisted Crowns o Dos Coronas Retorcidas, que es parte de la saga o la duología de The Shepherd King o El Rey Pastor. Sus obras se volvieron muy populares en redes como BookTok y pues encontraron su éxito internacional gracias a las redes sociales. Es autora
superventas del New York Times y del Sunday Times. Entonces, she's a big deal. O sea, neta, sí es muy chida. Y sus Total. libros suelen destacar por sus atmósferas oscuras y misteriosas, sus elementos mágicos y románticos, conflictos internos de los personajes y una estética de fantasía gótica. Chef's kiss. Totalmente. Y de hecho, fíjate que me di la tarea de escuchar una entrevista en la que ella estuvo presente hace poco. Es un podcast también, pues hasta cierto punto literario, pero también hablando de otras cosas, donde la invitaron House of Mayor. Lo pueden encontrar yo lo escuché en YouTube porque me gusta ver las caras de las gentes, en lo personal, pero creo que lo pueden encontrar también en Spotify. Y fíjate que que se me hizo muy interesante fue cómo platicó, cómo tuvo el estrellato su primera novela, ¿no? Si bien ella no se puede, no tiene la experiencia de una autora indie, como sabemos muchísimas muy famosas que pasaron de autopublicadas a editorial y ella brincó directo a editorial, que es un súper mega logro, y que gracias a los hashtags de BookTok, gracias a que la gente lo empezó a leer, fue todo ese éxito. Y ella agradece a la pandemia. O sea, se me hace muy interesante porque creo que muchos autores pueden agradecer a la pandemia que la gente tenía más tiempo libre, la gente se estaba metiendo en nuevos hobbies, regresaron a la lectura, muchísimas de nuestras oyentes incluidas, yo incluida, la verdad, regresé aún más de full, así fue como nació Nocturnal Reads, y que gracias a eso, que entre que una persona empezó a hablar y luego dos y luego tres y luego cuatro y hasta llegar al éxito que es hoy, entonces ella agradece el tiempo libre que teníamos en la pandemia por su éxito, de poder dedicarse a la escritura full time. Se me hace bien bonito. Es padrísimo, pero también digo que qué humilde Rachel al decir que fue gracias a la pandemia, pero es gracias a la excelente pluma que tiene. O sea, porque a No, ver, claro. las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces en BookTok los libros se hacen virales por las razones peores e incorrectas de todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto estos libros siendo súper proyectados como la peor lectura del año y bla, 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 bla? Y yo la verdad es que tal vez porque soy parte del lado bueno de BookTok, yo no he visto ningún Ujú. comentario malo de Rachel, jamás, de sus obras. No, no, de hecho, hasta ella misma dice, o sea, de seguro sí existen, porque obviamente pues de gustos hay a gustos, pero a mí no me ha tocado nada, o sea, ni siquiera que en sus book tours y demás, que alguien le haya ahí de que, oye, no me gustó tu libro, o sea, ella lo dice así muy de risas y dices, oye, pues qué padre, y aún así, o sea, si bien One Dark Window y Two Twisted Crowns fue hasta cierto punto un éxito de pandemia, The Night and the Moth no, o sea, también es que generó un suficiente following y que no fue olvidada y que volvió a resurgir el amor por esa duología con su más reciente, pues, duología a medias que lleva publicada, ¿verdad? Claro, 100% de acuerdo. Vamos a brincarnos un poquito sobre su duología bebé, su primer libro, ¿no? Lo que es la duología de The Shepherd King, El Rey Pastor. Vamos a utilizar intercambiadamente los dos títulos, entonces, cualquiera de esos dos que Una escuchen, disculpa. estamos hablando de esa duología, es correcto. Y bueno, tenemos nuestro primer punto, que es nuestra protagonista. Es una chica llamada Elspeth, quien vive en el reino de Blunder, un lugar donde la magia está prohibida y temida. Entonces ya estamos viendo ahí como que vibes de prohibición, cuentos de hadas y demás. Pero desde niña ella tiene un secreto, porque obviamente no podría ser la protagonista si no tuviera un secreto, ya sabemos. Obvio. Dentro de su mente vive una entidad oscura que ella denomina como Nightmare, la pesadilla. Y este le otorga poderes especiales, pero también representa un gran riesgo. Entonces, por esto, tiene que ocultar quién es, vive en un miedo constante porque en su cabeza tiene esta prohibición, ¿verdad? Y también lucha constantemente por mantener control de su propia mente. O sea, dude, eso a mí me voló la cabeza cuando, o sea, cuando yo no leí la sinopsis, quiero dejar claro, yo lo leí con un club de lectura y yo dije, vamos a leerlo. Y yo quedé impactada con toda esta constante batalla mental de Elspeth contra Nightmare. Impactante. 100%, la verdad es que es una gran protagonista y de hecho Elspeth se destaca por ser súper reservada y cautelosa. Normalmente vemos como que en los libros de fantasía protagonistas muy extrovertidas e intensas y todo, pero Elspeth es todo lo contrario y ella ha aprendido a sobrevivir escondiendo su verdad. Eso es muy fuerte. A pesar de que Elspeth es bastante
reservada y cautelosa, también es súper valiente. Si ustedes se animan a leer el libro, va a ser una cualidad que se van a enamorar de Elspeth, porque ella enfrenta el peligro aunque tenga mucho miedo. Es bien miedosa, de verdad. Yo creo que es de las que más me identifico porque yo soy igual de miedosa. O sea, le tiene miedo a todo por dos. Ella es súper inteligente y observadora como buena protagonista y siempre analiza antes de actuar. Pero también lo más interesante de ella es que es moralmente compleja. A veces toma decisiones difíciles entre el bien y el mal para su supervivencia. Entonces es algo que me encanta porque aparte siento que, sin hacer spoiler, ella puede ser tanto antagonista como protagonista en su misma historia de vida. Entonces es súper Totalmente. padre. Sí, sí, es muy moralmente gris, fíjate. Y de hecho, algo súper interesante que lo mencionó Rachel en su podcast y se me hizo como que me marcó mucho, es que ella dijo que ella no es una plotter. O sea, ella no trabaja en la trama como tal, ella es una pantser. O sea, ella lo dijo muy Ok. específicamente y creo que da más risa en inglés, pero básicamente de que los pantalones me llevan a donde me deben de llevar, pues, ¿sabes? Sí. Pero lo que sí hace es que ella piensa muchísimo en sus personajes. Entonces, si bien como que sabe una generalidad de por dónde la va a llevar la historia, ella determina todos los rasgos de sus personajes, desde lo físico, cómo actuarían en una cierta situación, tanto moderna y ya relacionada a su trama, qué es el camino que quieren tomar, si me voy a inventar, esto no es para nada spoiler, ¿no? Si va a tener un arco de redención, si va a caer en ser un villano, si va a ser moralmente gris, si va a ser el personaje puro, etc, etc, etc. O sea, eso es todo lo que ella construye en un inicio y creo que habla muy bien de por qué Elspeth es una excelente protagonista. Es súper compleja porque ella pensó en todo para que Elspeth fuera tan completa como lo es en solo 2 libros aparte. Se nota. Sí. Entonces, como ya ven que les dijimos que pues Nightmare está en su mente y constantemente se está peleando con ese tema de ella mantener el poder de su propio cuerpo, la autonomía, también es muy interesante porque hasta cuestiona si su identidad es a partir de lo que es Elspeth o si lo que es Elspeth con la pesadilla, ¿no? Entonces, también es muy para pensarle, para cuestionarlo. Siento que son libros que te hacen dialogar mucho en que si las decisiones que tomó eran solo para su bien propio, si era por el bien mayor, porque la verdad es que la situación en la que se encuentra a lo largo de los 2 libros es bastante fuerte y creo que no hay una respuesta correcta, pero está padre dialogarlo con otras personas. Y obvio, dijimos que tiene como que ciertos poderes, ¿no? Y las habilidades sobrenaturales que tiene Elspeth se relacionan al mundo mágico de estos libros, ¿no? Hay un término que se llama las Providence Card, que son cartas mágicas que dan poderes. Y es como que hasta un orden y jerarquía de cuántas hay de una y cuántas hay de otra. Y obviamente entre menos haya, pues mejor es el poder, ¿no? Mayor es el punch de poder. Pero algo interesante que va por todo este lado del cuento de hadas, ¿no? Cada poder y cada acción tiene una consecuencia. Entonces tienes que vivir con tener ese poder, pero que, no sé, me voy a inventar, te vas a morir antes, te va a cortar, te vas a quedar calvo, qué sé yo, no te quita años de vida, I don't know. También, pues, está toda la disyuntiva que si bien tiene el poder, no logra controlar a la pesadilla al 100%. A veces pudiera ser que la pesadilla tome control o la influencia, le dé una influencia para hacer algo. Y el constante miedo y riesgo de ella perderse en la pesadilla, que la pesadilla completamente la borre y absorba lo que es Elspeth mentalmente y tome control absoluto de su cuerpo. Entonces, sí está bastante denso y se relaciona de hecho con el tema principal de la duología, ¿verdad, Francia? Sí, que en realidad todo el tema central de la saga es que el poder siempre tiene un precio. Vamos a hablar de eso en un instante. Pero Elspeth se ve involucrada en una misión para salvar al reino de la maldición que lo consume. Esto es muy típico de fantasía. No hay una maldición que tienes que romper, pero junto a un grupo rebelde que incluye el príncipe de la nación. Ya veremos eso. Ella enfrenta su lado oscuro, aprende a confiar en otros, cuestiona quién es realmente, eso es súper clave en la historia, y decide hasta dónde está dispuesta a llegar por quienes ama, porque obviamente, o sea, es una chica que la está pasando tan mal con una pesadilla dentro de ella, pero también se va a afectar a la gente a su alrededor. Entonces, su arco trata muchísimo sobre identidad, control, sacrificio y aceptación de su propia oscuridad, lo cual de verdad la hace una protagonista que no se pueden perder. Pero oigan, razón número 2 por las cuales tienen que leer esta saga.
Ok, creo que tengo que dar un pequeño precontexto, pero algo que Rachel, y creo que lo ha hecho en sus dos zoologías, es que a ella le gusta cuando los sistemas de magia son tangibles. Le gusta que sean objetos. O sea, y de hecho, lo dice muy chistoso en este podcast. Es la entrevista más reciente, ¿no? Por eso la estoy referenciando. Pero dice de que, o sea, ok, sí, tipo, me aventaste de que un trueno. Y yo de que, ¿cuál de todas las como 40 protagonistas que aventan trueno? Rachel, recibos, échamelos, ¿no? Pero de que echas un trueno. ¿Y qué, tipo, apretaste de que la pompi salió de tu corazón, salió de tu vida? ¿Qué poder divino te dio? O sea, dice, entonces, siempre he intentado incorporar objetos para como que se justifique, se entiende por qué la magia existe en el mundo que les estoy presentando. Y la verdad es que el sistema de magia en esta duología, la de The Shepherd King, es de los más originales que hemos visto. Si bien el uso de cartas no es tan único, la manera en la que lo presenta sí lo es. Todo esto, como ya mencionamos previamente, es magia oscura, es peligrosa, tiene consecuencias y las cartas cada una pudieran tener alguna infección o hasta el precio pudiera ser personal al portador. Cada persona que agarre la carta pudiera tener como que algún efecto secundario distinto. Entonces, las cartas de providencia, las Providence Cards, están relacionadas a la maldición. Obviamente, no puede existir una maldición, la cual obviamente es inherente mágica, con cartas mágicas en este mundo, ¿verdad? Y son, de hecho, las cartas creadas por el nombre de la duología, no por el Shepherd King. Y cada carta específicamente tiene algo diferente. Y se los juro que me van a decir, Raquel, es que lo intenté leer y no entendí y me confundí cuál carta es cuál. Gente, yo también. Y aún así lo logré. Fui marcando post-its hasta que ya me la supe. Y aún así medio de repente dudo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? O sea, es que sí son bastantes, oigan. Y luego no te acuerdas quién la tenía o quién tenía de que la duplicada. Es un poco caótico, pero en el mejor sentido de la palabra. Entonces, Ujú. medio resumiendo todo esto, cada carta tiene una habilidad sobrenatural distinta. Para usarla, la tienes que activar, pero tiene una consecuencia para quien la activó, ¿verdad? Las consecuencias, aquí está el truco, pueden ser permanentes o bien acumulativas. Ya ven que dije que se te cae el pelo, pues se te cayó un mechón, pero la siguiente que la usas se te caen dos, y luego tres, y luego cuatro hasta que te quedes calvo. Y luego, también, si las usas demasiado, te pueden destruir la mente o el cuerpo. O sea, va escalando la consecuencia a tal grado que puedes morir por utilizarla una vez más. O sea, eso también está bien fuerte. Y creo que no vemos, de hecho, muchas consecuencias en los mundos fantásticos que puedan ser fatales. Siempre es como que, ay, es que me dio de que agotamiento y me dormí de que 3 semanas. Y luego ya despierto en 3 semanas y de que todo bien. Pero aquí, genuinamente, sí puede llegar hasta la muerte. Y aún así, la gente elige usarlas sabiamente, entre comillas, pero lo hacen, aún así. Sí, y también, no sé si te acuerdas, pero también te dan cierto estatus social el Ah, claro. poseer estas cartas. O sea, Sí. mientras más cartas tengas, o sea, el chiste es que no queremos hacerles spoiler, pero el punto es que si tienes las cartas, tú eres alguien importante. Digamos que así. Piensen, piensen estilo Reliquias de la Muerte. Quien tenga las 3 Reliquias de la Muerte, hago cuenta, váyanse medio por esa vibe, pero obviamente es medio imposible, entre comillas, porque hay chorrocientas mil casas de nobles. Entonces, hasta hacen trueques de casamientos y te doy dos, pero tú me das una y así, porque todo el mundo quiere tener más poder porque te da más valor ante los ojos de la sociedad. Fucked up. Está súper interesante, pero algunos ejemplos de los poderes de estas cartas, sin spoilers, por ejemplo, uno te puede dar la fuerza sobrenatural, o sea, supongamos que hay una carta que te hace súper fuerte, otra te da una verdad obligatoria, básicamente no te permite mentir, o a la persona a la cual le apliques esa carta. Otra carta, pues te concede el control mental o la persuasión, muy recent de su parte. Hay cartas que son para ocultamiento o ilusión, o sea, tú puedes ocultarte entre las sombras o volverte invisible, súper padre. Y también, obviamente, hay esas cartas típicas de mejoramiento físico, o sea, te hace más rápido, más fuerte, más, Ujú. hábil, todo. Entonces, son algunos ejemplos súper básicos. Ustedes tendrán que descubrirlas todas. Me parece, si mal no recuerdo, son 12 cartas, si mal no recuerdo. Ujú. Cada carta tiene un costo diferente, como ya lo dijo Raquel. Algunas te pueden costar dolor, pérdida de memoria, compulsiones, etcétera. Supongamos, te hace súper fuerte, pero te va a dar una compulsión, por 3 horas, ¿no? Pues entonces no te conviene usarla en ese momento.
Esto hace que la magia sea súper estratégica. No solamente es poder, sino que las personas que la usan tienen que ser súper estratégicos con estas cartas. Ahora, hablando un poquito del world building, hay una infección dentro de este universo que le conocemos como la niebla. ¿Ok? Literal, si te agarra la niebla, pues estás infectado. En el mundo de la historia existe una niebla oscura que infecta a las personas con magia peligrosa, sin hacer spoilers, causa cambios físicos o mentales y también convierte a los afectados en amenazas si no se controlan. Por eso este reino le teme y prohíbe la magia, pues para que no te acerques a la niebla. La protagonista, por ejemplo, es un resultado de esta infección y por eso tiene a este bicho, el Nightmare, dentro. Es correcto. Eh, sí, no, o sea, se pone, hay como que por todos lados diferentes tramas, pero todo cae en lo mismo. O sea, la magia está prohibida, pero solamente está permitida con el uso controlado de las cartas. O sea, ese es el único semblante de magia que permiten porque ya saben cómo funcionan. Todo lo demás, tachadito que no. Y bueno, ¿qué onda con el Shepherd King? Porque, pues, ¿por qué rayos se llama así la duología? ¿Y cuál es el origen de este sistema? Pues toda la magia de este mundo proviene de un antiguo rey mágico que creó estas cartas y el sistema de poder del reino. O sea, él creó las cartas y dijo, y el que tenga más va a ser más chingón. Entonces, pues ahí peleense y hagan peleas testamentarias por ellas, ¿no? Entonces, con todo este legado, él nos dejó la maldición del reino, porque obviamente las cosas no siempre pueden salir bien, las cartas mágicas y todo el conflicto político y hasta cierto punto religioso. O sea, es hasta cultesco la prohibición de la magia, ¿no? Y uso religión y culto intercambiablemente, porque pues al final del día la religión es un culto, solamente no es un culto malo, ya dependiendo de cómo cada quien lo vea. Entonces, toda la historia se concentra en que si se reúnen ciertas cartas, se podría romper la maldición. O sea, si ustedes leen la sinopsis, eso es lo que te va a decir la sinopsis, que va a ser la misión de esta duología. Y bueno, ya nada más resumiéndoles cuáles son las características de este sistema de magia, tiene como varios puntos que hace que sea destacable y la verdad es a cierto punto único y diferente de otros. Es limitado, porque la verdad es que cualquier uso de poder jamás es gratis. También es oscuro, porque tiene consecuencias peligrosas. Está basado en reglas claras. Punto A te lleva a punto B y va a tener la consecuencia C. Es peligroso porque el usarlo te puede destruir, te puede matar o lastimar irrevocablemente, ¿verdad? Y es temático. Todo el libro tiene este mensaje sobre el poder y el sacrificio. Entonces, es un sistema que es más acercado hacia una fantasía oscura. Al final del día, por eso es una fantasía gótica, ¿no? Tiene estos elementos tal vez más dark que a lo que es un sistema típico y común que vemos en la fantasía general. Así es. Si aún no se las vendemos, razón número 3, por las cuales deberías leer esta duología. Y es que la duología de Rachel Gillick destaca muchísimo por su atmósfera oscura, gótica y casi de cuento de hadas sombrío. Ya lo dijo Raquel, muy de folclore. Más que un mundo enorme tipo fantasía épica, la autora construye un escenario cerrado, opresivo y muy atmosférico donde el ambiente influye directamente en la historia. Vamos a hablar de cómo se siente hasta claustrofóbico leerlo, de verdad. Si tienes ese tipo de triggers, aguas porque sí te absorbe demasiado la ambientación de esta historia. Hablando del world building, es un reino totalmente encerrado por la niebla. Por eso les digo de la claustrofobia. O sea, no puedes salir, estás en este ecosistema limitado, el cual pues si te sales te mueres, ¿ok? Entonces cuidadito. Y la historia ocurre principalmente en el reino de Blunder, un lugar que está rodeado por esta niebla, está aislado del resto del mundo y está dominado por el miedo a la magia. La gente vive de manera muy cautelosa en este sitio. Y también está súper marcado por supersticiones y control religioso político. Obviamente al ser un reino pues tienes la monarquía, pero esta es bastante opresiva, entonces la gente vive súper low key. Esto crea una sensación constante de encierro, peligro y tensión. Entonces, aguas con esos triggers si los consideras uno. El mundo se siente pequeño a propósito. O sea, se siente que estás en un huevito viviendo en este literal como
Me imagino como en The Hunger Games que tienes como la cápsula, ¿sabes qué hace el sitio de Ándale. pelea? Hagan de cuenta que así se siente. Lo que hace que todo sea más intenso, ya les dije, claustrofóbico. Entonces, cosas a considerar. Si bien hemos dicho como que la sociedad y que lo político y que la opresión, la verdad es que también la misma sociedad cada vez más se ha hecho rígida y controlada. Tiene todas estas reglas, o sea, la magia está completamente regulada porque es temida. Hay pruebas, existen pruebas y exámenes para detectar la infección mágica, la de la niebla, por ejemplo, y existen castigos muy severos para aquellos que rompen las normas. Entonces, toda la sociedad como tal vive en esta paranoia constante. O sea, casi creo hasta te dan un premio por comprobar que alguien está con infección o que alguien está Ujú. usando magia indebidamente. Entonces, todo este estrés de estar constantemente vigilando y desconfiando hasta de tu prójimo y demás, pues obviamente hace que todo se sienta aún más tenso. No puedes vivir, no puedes respirar tranquilamente. Pero ahorita que Francia dijiste así, o sea, como el espacio de los jóvenes y demás, si bien tenemos el problema de la niebla, también hay que mencionar que todo está rodeado de bosques y son bosques muy densos y misteriosos. O sea, yo de hecho hasta lo sentí como el estilo de no hemos explorado ni más allá del 5% del océano, porque nadie se atreve a meterse a los bosques. Hay caminos peligrosos, son contadas las personas que se saben ciertos caminos, todo se siente como húmedo, sombrío, o sea, lleno de musgo, o Forks. sea, literal, Forks, Washington, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero también entre todo esto hay castillos antiguos y pues completamente en decaída. O sea, ha habido familias, apellidos familiares, pues que han ido muriendo porque o sea, los toparon con infección o perdieron sus cartas y ya pues no tenían el título. Entonces, también hay como que todo este aspecto de abandono. O sea, de todo se está poco a poco muriendo. Entonces cada vez el círculo se va haciendo más chiquito. O sea, se pone bien loco. Entonces, si usualmente vemos como que este aspecto de la naturaleza, que es como que, ay, qué bonito, donde suceden los encuentros románticos y no sé qué rollo. No, aquí tiene vida propia, te está oprimiendo, te está manteniendo encerrado y es peligroso entrar a dicho bosque. Sí, de hecho, no lo hemos mencionado, pero incluso la temática del libro son los árboles. Por favor, no se hagan spoiler, no busquen ningún árbol porque así yo me hice spoiler de la historia, pero es súper padre aprender un poquito de árboles también, porque cada casa noble tiene un árbol asignado, incluso su apellido ese árbol. Entonces es padrísimo, siento que es tan original esa idea de Rachel, ¿sabes? O sea, me parece genial. Pero incluso la inspiración de la historia, que a mí me encanta esta vibe, es súper medieval europea. Uy, se siente genial, o sea, para chuparse los dedos. En el mundo tiene una estética inspirada en reinos medievales, folclore oscuro europeo, supersticiones populares y cuentos de hadas súper originales, pero los más inquietantes de todos. O sea, no crean que es así de que, ay, sí, pues no, va a ser el más oscuro de los que te puedas encontrar ahí navegando por internet. Pero no es un mundo medieval histórico, sino estilizado y gótico. Entonces, neta, o sea, está increíble la vibe de este libro. Y hablando de eso, la atmósfera también es muy específica porque es una fantasía gótica romántica, ¿no? Entonces es oscura pero poética, melancólica, misteriosa, íntima y emocionalmente intensa, o sea, está heavy. Y se siente una constante sensación de inquietud porque siempre hay peligro silencioso, tensión psicológica, secretos ocultos, magia corrupta y un destino inevitable. Entonces, no sé, la verdad yo que ustedes me la leía y nunca se siente completamente seguro este sitio. La verdad es que siempre se siente que algo te está viendo, algo te está atacando, así como que siempre hay algo oculto entre los árboles esperando tu punto débil. Ándale, como que siempre hay algo que te está observando para ver si te encuentra en tu momento más débil, haz de cuenta. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué hace especial este world building? Este mundo se destaca porque, número uno, prioriza totalmente la atmósfera sobre una complejidad política gigante. O sea, supongamos, tienes a Trono de Cristal, que sí es importante la política y esta onda, aquí es más como la atmósfera, la vibe de la situación. Número dos, el ambiente afecta directamente a los personajes. O sea, ya hablamos de esta niebla, de esta sensación de claustrofobia, sí les afecta a los personajes. O sea, ellos se han transformado para sobrevivir dentro de este ambiente, pero no quiere decir que la pasen bien. Número
Número 3, todo se siente coherente con el tema del poder y la corrupción. En comparación de otras fantasías, en esta sí tiene mucho sentido el aspecto político porque todo está relacionado al sistema de magia. Ya lo verán, no quiero hacer spoilers, pero supongamos que ahí los reyes tienen algo que ver en la situación. Y número 4, tiene una estética muy marcada y es ideal si a ti te encanta lo gótico. Ideal. Totalmente, tiene todo esto de la mejor manera posible y no, y creo que más que nada porque no es que te lo dé como en el texto como tal, o sea, creo que también mucho cae en tu imaginación y en cómo te vas imaginando el mundo que te va presentando. O sea, sí, te dice que el bosque es oscuro, lleno de neblina, pero podrías verlo así como un bosque oscuro, lleno de neblina. Pero si te lo imaginas con tantita oscuridad, así como que de repente se ven ojitos o se escuchan cositas crujir en el suelo, es ahí donde te suma este ambiente gótico. O sea, me imaginaría que sí, no sé, digo, no sé tú, Francia, si hay algún audiolibro que sea de full cast, o sea, con todos los ruiditos, pero estaría perrísimo. Estaría genial, la verdad. O sea, hay muchos libros de fantasía hechos gráficamente, o sea, full cast, Dale. pero creo que este valdría la pena para poder vivir la sensación de, como incluso del thriller, ¿sabes? El feeling Ajá, del de thriller. En los el libros de, estrés. exacto. En los libros de thriller sí les ponen de que esta música tensionante y estos sonidos así como si fuera muy pesado, ¿sabes? Entonces estaría genial que lo hicieran. Estaría hermoso. Pero bueno, si todavía no están convencidos, viene uno de los puntos que yo creo que convencerán a muchos de ustedes. Los personajes secundarios. Ahorita hemos estado muy enfocados con Elspeth y el ambiente, pero los personajes secundarios, al menos en esta duología, son súper importantes porque sí son personajes tridimensionales. No están nada más ahí para enaltecer a Elspeth ni nada. O sea, son partícipes, enriquecen la historia, el mundo, también todo el aspecto del poder, de la confianza, del sacrificio, porque no todos son como Elspeth. O sea, en realidad Elspeth vamos a considerarla una única y diferente. Entonces, parte del elenco de los personajes secundarios son de distintos niveles. Entonces, no solo los consideramos de hecho acompañantes, cada uno trae su propio conflicto, trae su propia agenda, entonces por ende traen muchísima profundidad a la historia. Entonces, no se preocupen, no nos vamos a echar spoilers de ninguno de ellos, pero aquí les va una lista de nuestros principales. Empezando por Ravin Yu, quien quiero mencionar que la autora Rachel se lo imagina como Dev Patel, y yo de que qué hombre, claro que sí. Shut the fuck up. Lo dice, lo dijo en este podcast y yo de que sí lo veo. Claro que sí, ese hombre merece estar en todas las películas. Merece estar en un libro en una película de fantasía y nada más no me lo dejan Yeah. al pobre. Entonces, ¿quién es él? Pues es de los más importantes. O sea, si vamos a pensar en una trifecta de personajes protagónicos, es la Elspeth, Radin y Nightmare, obviamente, porque pues es la mitad de la cabeza de la Elspeth. ¿Quién es él? Él es un capitán del ejército del rey, quienes son los Destriers. Él es misterioso, es reservado, es serio y obviamente trae una carga de responsabilidad familiar bastante pesada. En cuanto a personalidad, si es muy protector, es muy estratégico, por algo es el capitán del ejército, es emocionalmente contenido, lo cual para mí se me suena como palabras fancy de no terapia. 100%. Obviamente también es moralmente complejo, o sea, creo que también como capitán del ejército tienes que sacrificar algo para pues el bien mayor y demás, y tiene un fuerte sentido del deber. Entonces, todo lo que es al menos parte de su arco, parte de su historia, es temas de responsabilidad, de control, de confianza, y es el contraste perfecto en cuanto a lo que es el deber y el deseo personal. Con Elspeth vimos más un poquito su bienestar o ayudar a otra cosa, pues. Y aquí es un poquito similar, pero con lo que es el deber de su profesión. Amo a Rabin. Solo voy a decir eso. Es todo lo que Yo tengo que también. decir. Estoy como ligeramente muy enamorada de él. Y de hecho, otro personaje que me enamoró un poquito, la verdad, pero no les voy a decir cómo, ni cuándo, ni qué, es Nightmare, la pesadilla que vive dentro de su cabeza. Y aunque no es un personaje secundario, tiene un rol narrativo. Esto es lo que les voy a decir, ¿vale? Y es una entidad oscura que vive en la mente de lo protagonista, como ya dijimos al principio, pero tiene una personalidad propia. O sea, realmente sí es un ente pensante y todo. Y no es completamente malvado ni completamente bueno.
Ustedes interprétenlo como quieran. Lo interesante de este personaje es que es súper sarcástico e inquietante. A ver, es un bicho que vive dentro de la cabeza de una humana infectándola, ¿no? También manipula, pero protege. Supongamos que protege como a su vassal, ¿sabes? A su portador. Entonces, uy, cosas. Pero cuestiona constantemente la moral humana. Me encanta, o sea, él es de que todos son unos hipócritas, todos son estos. O sea, realmente Nightmare también es tira terapia. Let's be honest. O sea, también Totalmente, totalmente. De hecho, me recuerda muchísimo a un personaje, y está también bien chistoso porque también tiene un rol narrativo en la historia. Y de hecho es un personaje de las novelas de Brandon Sanderson en la novela de Warbreaker. Y solo voy a decir que es una espada. Solo voy a decir que es una espada. Ah. Pero está 10 de 10 y te lo juro que cuando, o sea, primero leí One Dark Window y luego ya mucho tiempo después leí Warbreaker y fue el de que, oh my God, son similares en ese aspecto. O sea, igual, the sassy vibe, el sarcasmo, el de que no valen madre los humanos, pero bueno, aquí ando protegiendo a mi humana, ¿sabes? Yeah. Same vibes, same vibes. Nice. Y bueno, digo, lo que principalmente representa Nightmare, pues es que es esta batalla y esta relación con la propia oscuridad a través de la protagonista, ¿no? O sea, Nightmare no puede existir sin Elspeth y Elspeth no puede existir sin Nightmare, por ahora. Y bueno, ay, otro personaje ay, secundario, gente. El príncipe Elm Rowan. Aquí andamos notando los árboles, pero no hagan caso omiso a los árboles en su mente, por favor. Y él es el hermano del príncipe heredero, es decir, es el extra, Ujú. el segundo hermanito, ¿verdad? En cuanto a rasgos principales, obviamente es carismático y encantador, no sería un príncipe si no lo fueran. Al parecer se la vive despreocupado porque pues sí, a él no le ha tocado la educación que a su hermano le ha tocado ni el estrés, pero también esconde conflictos internos muy importantes de la historia, muy importantes. ¿Y qué es lo que nos aporta en la trama? Cosas con madre. Sí, estos personajes siempre son de mis favoritos porque es el que te da este sentido del humor, esta ligereza en todos los momentos tensionantes. O sea, es el güey que diría huele a gas cuando se tienen que fugar. Así, Sería tú. ¿saben? Eres tú, Sí, este personaje. sería yo sería este personaje. Pero también tiene una profundidad emocional muy inesperada, también yo, por cierto, y trata mucho con estos temas de la identidad y la aceptación. O sea, creo que lo hemos visto a lo largo de muchos libros de fantasía, siempre quien es el spare, ¿no? El segundo hermano o la segunda hermana, siempre es como que vista a un lado, vista de menos, y lo vemos muy, muy bien con Elm, y está genial, y es muy querido por el fandom en general, también. Tendrán que averiguar por qué. Y de Ujú. hecho, otro personaje que, híjole, no voy a decir querido, pero definitivamente te hace cuestionarte muchas cosas, es Ione Hawthorne. Ella es prima de Rabin y ella es una noble de alto estatus, o sea, una chica fufurufa. Es criada o fue criada dentro de las estrictas reglas del reino. Ella representa como al ciudadano ideal, ¿no? Dentro de la historia. Y también es elegante y aparentemente perfecta, así rubia, guapísima, perfecta. Pero lo interesante de ella es que representa la presión social del sistema igualmente. También es un personaje que explora expectativas y libertad personal, que creo que también es importante al tener a Elspeth que no tiene opción de libertad personal, luego tienes la otra que tiene la opción de elegirla y tendrás que averiguar si lo hace o no, ¿no? Y tiene más complejidad de la que parece al inicio. La verdad es que es un personaje que, si lo leen, por favor, si leen la duología completa, déjenos saber qué opina de Ione, porque de verdad vale la pena su personaje. Buenísimo, buenísimo que es. Y bueno, por último, si bien en el nombre de la duología viene la palabra rey, no podríamos no hablar del rey Rowan, quien es el rey de todo el reino. Eh, Ay, bueno, ¿qué representa él? Creo que está más que obvio que él representa el poder político, el control absoluto, tanto de la sociedad como del sistema mágico, y toda esta rigidez que existe en su reinado, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro puesto, ¿no? Él nos muestra el conflicto entre la autoridad y la libertad, porque él es la autoridad máxima y priva a los demás de libertad en cualquier nivel, ¿no? En cualquier tipo. ¿Y qué tienen en común todos estos personajes secundarios? Ya lo hemos ido diciendo como que poquito a poquito, pero todos tienen conflictos internos. También, si se dan cuenta, ninguno es completamente bueno
ni malo, o sea, todos están como que en ese punto gris de sí, pero traen algo, o no, pero traen algo. Reflejan todos los distintos aspectos de poder, desde el de mero arriba, el de medio y hasta el del más bajo. Y cada uno de estos te da una perspectiva que te construye la atmósfera oscura y emocional que cuenta durante pues estos dos libritos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos personajes creo que la autora los utiliza muy bien para poder explorar los distintos tipos de control que pudieran existir, ¿no? El social, el político, el mágico, el psicológico, todos los tipos de controles y libertades que pudiera tener una persona, creo que se exploran muy bien, porque algunos son por obligación, algunos son por decisión y algunos por necesidad. Y eso creo que lo hace muy profundo. Amo toda esa parte, todo ese conjunto de elementos que hacen un buen libro de fantasía, pero al mismo tiempo uno muy único, ¿no? Entonces, genial. Pero bueno, si no te hemos convencido hasta ahorita de leer esta saga, yo creo que con el punto número 5, tal vez te convencemos, y es que viene lo mejor, el romance. ¿Qué sería un libro de fantasía sin romance? Pues un libro de fantasía sin romance y ya está, ¿no? Pero en este caso sí tenemos romance y es bien interesante porque no es el punto principal. Así que hablemos de eso. Es una parte importante de la historia, pero no es el centro en absoluto. O sea, realmente, Ujú. incluso Rachel tiene un comentario sobre eso, ¿no, Raquel? Cuando dijo su Eh, podcast. sí, de hecho ella dice, me encantó cómo lo dijo porque yo he vivido muchos años diciendo lo mismo y el hecho que una autora lo dijera fue el de que sí, gracias. Eh, ella dijo que si bien sus libros son catalogados y vendidos como romantasy, ella está consciente que ahorita es mucho por el marketing. Sabemos que cualquier cosa que dice romantasy muy probablemente va a pegar. O sea, Ujú. ya está el estudio comprobado por estas agencias editoriales. Pero algo que ella dice mucho de sus libros y en general es que si le quitas el romance y la historia se sostiene, no es un romance así. Y yo de, Claro. girl, gracias por decirlo en público en un podcast que actualmente en YouTube tiene como 9.5 miles de views. Gracias. Entonces, creo que si bien es un punto muy importante en esta historia, también creo que es muy importante destacar que no es el foco principal, como dijiste, y la historia se sostiene sin él. Sigue funcionando. Me encanta. Y de hecho está integrado con la trama de magia, identidad y supervivencia y tiene un tono oscuro, emocional e intenso, como toda la historia hasta ahorita, ya se han dado cuenta. El tipo de romance de la historia es un slow burn. Un romance que se desarrolla lentamente. Y de hecho, no solamente hay una pareja. Eso es todo, ¿vale? Sí. Pero el romance principal, híjole, se me hace que no les voy a decir. Tendrán que averiguarlo entre quién es el romance principal. Pero no es instantáneo este romance. Y se construye con desconfianza inicial, tensión emocional, atracción contenida, así de que, ¡ay! Muy, muy intenso y un desarrollo gradual del vínculo. O sea, poquito a poquito va subiendo, lo cual pues es el mejor tipo de relaciones, ¿no? Luego empiezan muy Exactamente. intensamente y terminan siendo un fraude. So, qué bueno. Y la relación evoluciona paso a paso, lo que la hace muy intensa, pero también creíble, lo cual está padre. O sea, creo que hoy en día en el romantasy ya no se aprecia tanto el factor de el slow burn. Muchos quieren como este placer instantáneo, ¿sabes? Entonces, estamos buscando que ya se besen, que ya tengan intimidad, que lo que sea, pero esta historia no te lo va a dar. Entonces, tómalo en consideración si es un slow burn muy bueno, pero como dijo Raquel, aunque tenga slow burn, no es el centro de la historia. Y bueno, por otra parte, también creo que en todo momento nunca hemos dicho que alguien es blanco o negro en cuanto a su moral. Entonces el romance también es muy moralmente gris, de hecho, no es perfecto, no es idealizado, o sea, ambos personajes, que repito, no vamos a decir nombres, tienen lados oscuros, también tienen que aceptar las partes difíciles del uno y del otro. Y todo esto es que al elegir el amor también implica un riesgo y un sacrificio. Creo que si algo hemos platicado bien a lo largo de lo que llevamos en el episodio es que toda decisión, sea mágica o no, conlleva un sacrificio y el amor no es la excepción. Y de igual manera también se explora esta idea de amar algo que es imperfecto. Creo que, o sea, tú lo dijiste ahorita muy bien, Francia, o sea, como que ya nos han ido como que presentando todos estos Instaloves, que todo avanza súper rápido, que para la primera mitad del libro, cuando es un libro de 400 páginas, ya hasta hicieron la bachata horizontal y demás, cuando en realidad también conlleva muchísimo conocer el uno al otro, vivir experiencias juntos y
Y es perfecto en ese aspecto, porque el tono, de hecho, toda esta vibe se conecta muy bien con lo gótico, oigan, porque es melancólico, pero dulce, es íntimo y dramático, es tenso, pero luego también en ocasiones ligero, y es protector, pero también apasionado. Entonces, no es el insta-love, no es bonito, no es dulce, no es nada de eso, es oscuro como esta fantasía gótica, es profundo y es muy, muy emocional. Y de hecho, algunos temas románticos que explora la saga es que el romance también nos habla de confianza en un mundo peligroso, de aceptar la identidad propia, pero también ajena de aquella persona de la cual amas. También tiene muchísima vulnerabilidad emocional, que a mí me encanta eso. También te habla mucho del costo del amor, ya lo dijo Raquel, o sea, toda esta saga es como, bueno, ¿qué tienes que darme a cambio del poder, ¿no? Igual sucede con el amor, pero también habla mucho del control versus la libertad, lo cual pues creo que es un tema común, pero siempre súper vale la pena explorarlo. El amor está muy ligado al crecimiento personal igualmente, pero el nivel de romance, si tú estás buscando eso, en comparación a otros libros de fantasía, es un romance importante pero no dominante y tiene más tensión emocional que escenas explícitas. Toma en consideración eso. Girls, el smut no es todo lo que hay. Just saying. No sé, opiniones personales. Y también hay un balance entre la trama y la relación. O sea, bien lo dijo Rachel, tanto Rachel aquí y Rachel la autora, que la historia se sostiene aún así sin el romance. Entonces el balance es perfecto. Es más fantasía oscura que romance puro, ¿vale? O sea, no estés, sí, te voy a dar un ejemplo, pero si quieres sentir lo mismo que sentiste con Acotar, este no es el libro, ¿no? Si Acotar te enamoró por el romance, por los personajes, por el banter, por la tensión, este no es el libro que vas a encontrar. Este es un libro muy valioso a nivel emocional, pero sobre todo a nivel sistema de magia y trama. Es correcto. Esto sí es, creo que una duología que más va para aquellos que les gustan los mundos fantásticos, más que mundos donde los personajes son fantásticos. Así es. ¿Verdad? ¡Ay, qué poética, Uy, Raquel! sí. Andamos on fire, andamos on fire. Sí, no, y se los juro que no se van a arrepentir. O sea, denle una oportunidad a esta duología. Ya está concluida, entonces no se tienen que andar estresando por el segundo libro. Entonces, esperemos que se lo lean, esperemos que lo disfruten tanto como nosotras y nos hagan saber en los comentarios si les gustó. Miren, aquí lo tengo en display para ustedes. Aquí está. Ay, háganle zoom, Háganle gente. zoom. Vale muy la pena tenerlos en su librero. Además son muy bonitos, oigan, visualmente son bellísimos. Tiene Son muy bonitos. representación de cada una de las cartas, ahora que me acuerdo, o sea, cada carta aparece como inicio de capítulo, lo cual está padre, ¿no? Ver algo diferente en cada capítulo. Eso a mí me llena muchísimo, pero son muy bellos estos libros. Tienen o sea, esta es la vibe que estás buscando. La portada representa la vibe del libro. Estos sí están muy accurate a su historia. Totalmente. Y de hecho, de igual manera, creo que fue lo que mencionó la autora en el podcast, es que si bien no es decisión de ella y de muchos autores poner sus libros en Kindle Unlimited, estos los pusieron. Supongo que también por aprovechar el hype de pandemia, que también Kindle Unlimited despegó muchísimo. Entonces también lo pueden encontrar ahí. Si llegará a ser que como que le queden dar el intento antes de atreverse a comprarlo individualmente. Ujú. Pero Raquel, ahora hablemos de la otra saga que tú y yo estamos enamoradas de esta historia. Es súper reciente. Por favor, denle un chance a esa historia. Si lees en inglés o en español, lo padre es que ya está siendo traducida, que es la duología de The Knight and the Moth. O sea, el caballero y la polilla. Oh my God, qué historia verdaderamente divertida. Genial, sistema de magia épico, protagonista increíble. O sea, yo Épica. creo que de las más originales que he leído hasta ahora, mamadísima. Mamadísima de berries. Oigan, si ven un fanart donde está toda flaca, no hagan caso de ese fanart. Ese no es real. Entonces, les vamos a vender nuevamente 5 motivos por los cuales tienes que leerte The Night and the Moth, especialmente ahora que va a salir por fin la secuela y la conclusión de esta historia. Háblanos, Raquel, ¿de quién es la protagonista de esta historia? Ay, mi protagonista hermosa, bella y perfecta, se los juro. Es que, oigan, neta, ¿no están hartos de que todas las protagonistas son mega, o sea, mega delgadas, chaparras y con muchos atributos físicos que yo ni una ni otra ni otra tengo? Porque yo mido 1,70. Desde ahí empezamos mal, gente. Exacto. Desde ahí empezamos mal. Entonces, bueno, la protagonista.
creo que podemos ver que Rachel tiene un estilo. O sea, si ustedes ya se leyeron One Dark Window, o sea, bueno, más bien la duología de The Shepherd King específicamente, se van a dar cuenta cuando lean The Night and the Moth que tiene un estilo muy específico. Su personaje femenino protagónico es muy complejo, es introspectivo y está marcada por su relación con lo sobrenatural. La historia se enfoca mucho en su mundo interior, en la fe y su identidad. Entonces, si creían que los cultos o las religiones no iban a estar presentes, no, 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 acá están aún más, aún más. Pero Six, ella es nuestra protagonista y esta es una joven que fue marcada por lo divino. Ella ha sido criada dentro de una institución religiosa donde su vida gira alrededor de lo sagrado y lo espiritual. Pénsalo como hasta estilo sacerdotisa, ¿saben? Ella vive dedicada a lo que es una figura divina, esta fuerza superior que dicta todo. Toda su identidad está basada en la fe. Ha crecido completamente aislada del mundo exterior, o no, I don't know, lo descubriremos. Y posee una conexión especial con lo sobrenatural. Su conflicto principal es que gira en torno a cuestionar todo lo que ella pensó que era verdad, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, aquellos que crecimos en fe, aquellos que fuimos decepcionados por alguna persona cercana a nosotros, empieza a cuestionar todo. Y esto es algo que le pasa a Six. Entonces, todo es fe, verdad, identidad, todo esto es cuestionado, todo es puesto sobre la mesa y la balanza para ver qué es lo que sí y qué es lo que no. Entonces, bueno, en cuanto a su personalidad, cómo es caracterizada, es muy introspectiva, o sea, ella genuinamente sí es una persona que se reflexiona sobre el mundo, cuál es su propósito, por qué se encuentra ahí en esta posición y por qué hace lo que hace. También es muy reservada, no es impulsiva, no es extrovertida, estamos notando el patrón similar a Elspeth, pero es muy sensible y perceptiva. Entonces, ella se da cuenta cuando hay cambios emocionales y espirituales en las personas. Es muy curiosa. Ella empieza a cuestionar todo lo que le enseñaron, qué es lo que hay del otro lado de la barda. Entonces creo que es como que muy bonito verlo. Y es valiente, pero de una forma que no es ostentosa. Es muy silenciosa porque es más interna que física. Aunque bueno, físicamente mi comadre está... ¡Uy! Mamá. Sí, entonces es catalogada como hasta cierto punto una guerrera, una heroína guerrera, pero no en el sentido tradicional, porque muchas de sus fortalezas caen en esto emocional y mental, o sea, todo lo introspectivo que pasa Six a lo largo de su historia. 100%. Y algunos temas que ella representa, que tal vez tú puedes decidir este punto si te sientes conectada a la historia o no, es que ella representa muchísimo, empezando por la crisis de fe. Ya lo dijo Raquel, cuestionar todo aquello que tú pensabas que era la verdad absoluta y debido a X o Y motivo o factor, ahora han cambiado la perspectiva de cómo lo ves. Entonces, ella tiene una crisis de fe impresionante. Pero también, que es un tema central, es la búsqueda de identidad todo el tiempo. Ella haber sido como criada en este ambiente tan limitado al ser una sacerdotista, se dedica a buscar también su propia identidad, lo cual la hace muy interesante. También habla muchísimo de la libertad versus el destino. No podemos decir mucho de la historia, pero digamos que Six está destinada a algo, ¿vale? Ella está destinada a algo en específico y pues ella también se le antoja la libertad y pues veremos si la consigo o no. Pero también habla muchísimo de la verdad versus las creencias impuestas. Va de la mano de todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Pero también sobre lo sagrado mezclado con lo inquietante. Porque, a ver, a pesar de que es un culto religioso hasta cierto punto, no quiere decir que sea positivo. Entonces, cosas que cuestionar, ¿no? Su viaje es más emocional y filosófico que físico, a pesar de que ya dijimos que está mamadísima. Pero bueno, ¿cuáles son algunas diferencias entre ella y Elspeth de The Shepherd King? Si ya conoces a One Dark Window, notarás que esta protagonista es muchísimo más espiritual que oscura en comparación de Elspeth. Ella vive un conflicto más religioso que mágico, tiene un tono más contemplativo e introspectivo, y su historia es más sobre creencias que supervivencia, aunque también mantiene el estilo gótico y melancólico típico de Rachel Gillick. Y bueno, el sistema de magia, oigan, o sea, creo que entre los dos, creo que mi favorito siempre va a ser el de The Shepherd King, pero no significa que este no sea igual de bueno. Sigue teniendo toda la misma vibe, sigue siendo oscuro, sigue siendo simbólico, sigue teniendo todos estos dotes espirituales y con consecuencias, ¿eh? O sea, creo que eso creo que habla muy bien de cómo Rachel sí tomó la inspiración de este folclore clásico. De hecho, hasta ella ha mencionado que
creo, si mal no me equivoco, su abuela es mexicana, entonces le contaba todas esas historias, pues que también nosotros crecimos con ellos, y luego que se metió más a las europeas y fue de que, dude, los Fey ni siquiera son guapos. Like, ¿dónde nos perdimos esto en traducción? ¿Saben? Yeah. Entonces, creo que si bien es diferente a Shepherd King, mantiene ciertos elementos que se nota que es su pluma, ¿no? Entonces, aquí la magia está un poquito más ligado a lo divino, lo ritual y todo este misterio de las reglas que a las reglas rígidas o a los poderes técnicos que vemos en The Shepherd King, ¿no? Entonces, con lo de la magia ligada a lo divino, esto no es como, ay, todo el mundo lo puede utilizar, como las cartas que platicábamos. Aquí esto es directo con las fuerzas divinas o estas entidades superiores, está a través de rituales religiosos, con visiones y señales sobrenaturales y con la devoción y la fe. Es decir, entre más estés como acercado, más vas a recibir como este plocecito de poder, ¿no? Entonces todo el poder es percibido como algo sagrado, algo temido, algo que se venera y no como una herramienta más en tu repertorio, ¿verdad? Entonces no es tanto de controlarla, al contrario, la sirven y la reciben. También tenemos muchísimo que ver con las visiones y la conexión espiritual. O sea, aquí sí es de que videntes y uy, o sea, está genial. Uno de los aspectos centrales del sistema es la conexión con lo sobrenatural mediante visiones o revelaciones. ¿Ok? Experiencias espirituales, mensajes simbólicos y percepciones especiales de un mundo invisible. O sea, aquí estamos hablando de que tener un tercer ojo y ver cosas más allá de lo que hay. Estas experiencias pueden revelar verdades ocultas, guiar tus decisiones, alterar tu percepción de la realidad y también tener consecuencias mentales o emocionales. La magia afecta tanto la mente como el mundo físico, porque todo está sucediendo dentro de tu cabeza, pero al mismo tiempo estos poderes de manifestación se pueden representar en el mundo tangible. Entonces, aguas, aguas con esta magia. Justo. Y creo que algo que ha mantenido Rachel que la hace genial es que el poder sigue teniendo un costo, ¿no? Nunca es de gratis tener una pizca de poder. Entonces, todo este uso o cercanía a lo divino puede implicar un sacrificio personal, pérdida de control, conflictos internos o hasta cambio en tu misma identidad. Entonces, todo uso de magia siempre va a transformar a quien la experimenta. Y si bien acá, repito, como que más por el lado divino y demás, sigue teniendo las consecuencias. A diferencia de los sistemas de fantasía que hemos visto con reglas claras, repito, o sea, eh, está como muy poético y muy sujeto hasta interpretación este uso. Aquí toda la magia es mucho más simbólica que técnica, es hasta cierto punto ambigua, es inquietante porque que si yo lo dije de esta manera, pero que si yo lo pensé de esta manera y así, no la comprendes completamente. Y al final del día creo que también la falta de conocimiento también es un control, ¿no? Es un semblante de poder absoluto sobre otros, si tú sabes más que otra persona, y que está conectada con temas filosóficos y espirituales. Entonces, el hecho de que nunca la entiendes al 100%, el hecho que te dicen que es, pero que no es, pero nunca te lo explican o nunca te lo dejan claro, te da toda esta sensación constante de misterio. Aquí no estamos claustrofóbicos, aquí genuinamente estamos completamente ciegos. ¿Y qué es lo que hace especial? Ay, tú no notaste qué fue lo que dije. Ay, you see what I did there. Ay, sí, sí, sí. Los que ya lo leyeron sabrán de qué hablo y los que no, pues no entendieron hasta que lean el libro. Léanlo, por favor. Ya lo entenderán. Ujú. Pero ¿qué es lo que hace este especial este sistema? Ya como versión resumida, ¿no? Prioriza la experiencia espiritual sobre el poder físico. Nos mezcla lo sagrado con lo inquietante. Nos refuerza la atmósfera gótica del libro y todo está ligado a temas de fe, verdad e identidad. Entonces es más como un cuento oscuro sobre lo divino que como una fantasía de poderes típicos y tradicionales, no únicos y diferentes. Es como si te metieras al mundo religioso y trataras de averiguar si lo que te han contado es verdad desde el punto de vista de quien estudia la religión. Anda, Más o menos justo, así. justo. Top Chef's Kiss. Mm. Y otra razón, que es la número 3, por las cuales deberías leer este libro, es su mundo y las vibes, el world building. Es un mundo gótico, obvio, porque es Rachel Gillick. Es un mundo gótico,
melancólico y muy atmosférico, donde el ambiente influye directamente a los personajes y en la historia. No es fantasía épica con mapas enormes o guerras constantes. Sino un mundo íntimo, misterioso y lleno de simbolismo religioso. Entonces, es un cambio en la fantasía que hemos leído últimamente. Hablando de la construcción del mundo, es un mundo dominado por lo religioso, ya lo dijimos. En el mundo gira principalmente alrededor de instituciones espirituales y estructuras de fe. Todo gira en torno a la fe, todo gira en torno a estos símbolos religiosos, a estas visiones que pueden llegar a tener algunas personas para que te digan hacia dónde va tu vida. La sociedad está organizada en torno a lo divino. Existen jerarquías religiosas importantes, como lo hay actualmente, ¿saben? O sea, es lo mismo. Y también la vida cotidiana está llena de rituales. Que sí, pues no sé. Un ejemplo, te echan las cartas a diario, tú tiras el oráculo siempre, ves los caracoles todos los días. Supongamos algo así, ¿no? Que básicamente rigen tu vida hasta cierto punto. Y las creencias influyen en la política y en la cultura. Esto se suena muy de la vida real, la verdad. La religión no solo es parte del mundo, sino que define cómo funciona la realidad. Esto crea una sensación de orden rígido, pero sobre todo de control espiritual. Tan, 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 tan. Creo que continuando con todo este tema, o sea, creo que ahorita hemos hablado mucho de la vibe, mucho de cómo está todo este espacio, pero ¿cuál es el espacio literal? O sea, físicamente cómo está todo. Y es que todos los lugares en los que nos encontramos a lo largo de la historia tienen muchísimo simbolismo. Usualmente son templos antiguos, son edificios monumentales, son espacios ceremoniales también, pero todo mantiene esta arquitectura solemne y austera. Entonces, todo, piénsenlo como esos tipos, como estas capillas y estos viejos templos que tal vez en su prime fueron como súper guau, pero que hoy en la actualidad son muy austeros, están muy sencillos porque pues el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, todos estos lugares se sienten antiguos, todos son imponentes, todos están llenos de silencio también y mucho significado oculto. Entonces, todo este espacio que te encuentres entre piedra, entre castillo, entre lápidas, te da más al misterio. Y todo tiene que ser relacionado al misterio y simbolismo, ¿no? Creo que eso es lo padre de Rachel, ¿no? Que todo lo que te va presentando, sea el espacio, sea la vibra, sea el clima, todo tiene que ver para poder construirte la escena y también para que entiendas cómo va a estar la vibe entre los personajes, ¿verdad? Porque, de hecho, el world building como tal no es que nos explique todo directamente, te digo, mucho es de inferirlo, mucho es de entenderlo, mucho es de imaginártelo, porque algunas como que te dicen, pero no te lo explican. Hay Ujú. como que señales, hay símbolos, hay significados ocultos en cosas que vemos en una pared, por ejemplo. Todo esto es ejemplo, nada es spoiler. Y tú como lector, creo que eso es lo padre, que poco a poco vas como descubriendo este mundo y vas conectando los hilos en base a lo que Six nos va presentando. Y toda esta ambigüedad sobre qué es verdad y qué es mentira solo enaltece la inseguridad de que pues estás encerrado. Entonces, ¿qué te consta que del otro lado las cosas están como te dijeron? O que la razón por la que haces esto es por X o Y, ¿no? Entonces, todo es como de ensueño, pero no de ensueño como que bonito. Todo es como hasta cierto punto una pesadilla, pero que no te das cuenta que estás en una pesadilla. Claro, y ahora que lo menciono, Raquel, yo creo que necesitamos libros así. O sea, Ujú. creo que hoy en día hay tanto lazy writing y lazy reading. Muchas veces queremos que nos expliquen todo, queremos que nos den una guía de cómo funciona el sistema de magia y qué significa esto, bla, 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 y qué es este color y qué es este aroma, que la verdad es que nos han vuelto lectores muy flojos, ¿sabes? Ujú. O sea, no queremos utilizar nuestra imaginación, nuestro pensamiento crítico para averiguar qué nos quiere decir la autora, sino que esperamos que nos den respuestas. Entonces yo creo que lo que hace Rachel es muy valioso al darte elementos que te ayudan a ti a deducir qué nos quiere decir la autora, ¿no? Y está padrísimo porque también está abierto a interpretación, que yo creo que siempre es algo muy importante, porque todos tenemos un mundo diferente en la cabeza. Entonces, qué padre que nos den una interpretación abierta hacia si esto es positivo o negativo, ¿no? Muchas personas van a pensar que la religión extremista tal vez es positiva, ¿no? Mientras que otros podemos pensar de que tal vez no lo es, ¿no? Entonces, Claro. creo que es muy, muy valioso.
No, y aparte también porque creo que da hasta más espacio que armes como que tus teorías y que genuinamente cuando te den el grand review te des cuenta si lo entendiste a como la autora te lo quiere demostrar o si tú entendiste otra cosa, porque al final del día no hay respuestas malas o buenas, simplemente es la autora tomó ese camino y tú lo interpretaste del otro y creo que eso es lo que lo hace más padre, ¿no? Cuando no le atinas y cuando sí le atinas, que analizaste todo de una manera incorrecta o correcta, pero que aún así te la pasaste bien porque te hizo recapacitar, te hizo retener todas estas cositas para armar este rompecabezas de la trama. Sí, estoy de acuerdo. Oye, perdóname, nos brincamos a qué hace especial ese world building porque ya lo demás se me hace muy repetitivo. Sí, me parece. Ok, Sí. entonces, no, sorry. No, 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 dale, dale. Ok. Y para cerrar esta parte de world building, ¿qué es lo que lo hace especial? Bueno, este mundo se destaca porque prioriza una atmósfera sobre complejidad política, o sea, en lugar de la complejidad política tenemos una atmósfera importante, usa un simbolismo religioso súper fuerte y el ambiente refleja el conflicto interno de los personajes. Está padre porque también imagínatelo, ¿no? De que si está nublado, pues quiere decir que hay cierto sentimiento como de soledad, como de tristeza, pero también si sale el sol, quiere decir que hay esperanza, que hay nuevas oportunidades. Entonces, esos simbolismos están geniales y también crea una experiencia más emocional que técnica. Ya les dije. O sea, en lugar de tener tecnicismos de libros de fantasía súper complejos, aquí tenemos una complejidad mucho más emocional. Y se siente como un cuento gótico sobre fe, identidad y verdad. Esa es The Night and the Moth. Pero no se preocupen, si todavía no se convencen y están de que, ya me están diciendo mucho gótico, mucho gótico, mucho gótico. Número 4, los personajes secundarios, porque una historia no es buena sin sus personajes secundarios. Y aquí están increíbles. No, geniales, geniales. Y repito, cada uno de estos nos va a representar distintas formas de fe, de poder, de verdad y control dentro de este mismo mundo religioso que nos presenta la autora. Entonces, empezando con el primero. Ay, uno de los personajes titulares hasta cierto punto, The Knight, el caballero. Él es central en la historia y de hecho es la principal contraparte de nuestra protagonista. Él es un guerrero, slash protector, if you will, quien está ligado a todas las estructuras del mundo más allá de donde está Six. Él representa toda esta acción y la fuerza frente a la espiritualidad. Y hasta eso, tiene opiniones distintas, una visión diferente a lo que es la fe y la verdad. Entonces, él, hereje, no, no se crea, quién sabe, quién sabe, Casi. ¿verdad? Entonces, en cuanto a su personalidad, pues es muy pragmático, es muy protector, es bastante directo este vato, la verdad, y cuestiona todo, especialmente lo que son las creencias establecidas. Entonces, todo esto es como él representa el opuesto de Six en el aspecto de acción versus devoción, realidad versus creencia. Jiji, jiji. Así es, aquí realmente no podemos hablar de cada uno de los personajes sin darles spoiler, así que podemos ponerlos como en conjunto, ¿vale? Y hablemos más bien como de las figuras religiosas o incluso los elementos que representan algunos personajes. Hablando justamente de estas figuras religiosas y las autoridades espirituales, en el mundo del libro incluye varios líderes y figuras vinculadas a la institución religiosa que es súper dominante. Pero estos representan el orden establecido, el control espiritual, la traición, la interpretación oficial sobre lo divino, pero a través de ellos podemos explorar temas como la obediencia, el poder religioso, la fe institucional versus la fe personal, la presión social y moral, y no son simples villanos o guías, la verdad, sino que suelen ser súper complejos y ambiguos, como se pudieron dar cuenta que pues le encanta a la autora hacer esto. Totalmente. Pero también hay otras devotas o figuras espirituales que forman parte de la trama. Entonces, todo esto es que comparten el entorno religioso con la protagonista. ¿Y cuál es la función de ellos en la historia? Pues te enseñan diferentes maneras de vivir la fe, también te pueden ayudar como a reflejar las dudas, la devoción o hasta lo que puede ser interpretado como fanatismo y de igual manera representan los caminos alternativos de la identidad. Entonces, todo esto es el contraste perfecto visual en línea de lo que es el crecimiento personal de la protagonista. Y Eh, aquí podemos hacer una mención especial a nuestro personaje favorito de la historia. No podemos decirle su nombre, lo llamaremos la gárgola.
¿vale? Pero verdaderamente es de los mejores personajes. Creo que no sé si es secundario, solamente un personaje de apoyo dentro de la historia, porque no puedo decir más, pero de verdad, ustedes van a enamorar de una gárgola. Van a volver a el libro del Jorobado de Notre Dame y van a encontrar una gran afinidad con las gárgolas. Me encanta la historia, da un comic relief impresionante, también es un apoyo para la protagonista durante toda la historia, pero sobre todo es lo que representa. Entonces ya lo verán, pero de verdad, opción memorable y honorífica a la gárgola. No, es que sí, siento que pudiera ser visto como un sidekick, con secuaz, pero no es uno muy útil. Y es lo único que voy a decir al respecto. No es Sí, muy sí, sí. útil. Para resumir los personajes secundarios, ¿qué los caracteriza? Bueno, en esta historia se destaca porque reflejan distintas versiones de la fe y la verdad, tienen motivaciones complejas, refuerzan el tono gótico y espiritual del mundo, obvio, y representan ideas filosóficas además de roles narrativos. Interesante. Más que solo acompañar a la protagonista, ayudan a construir los temas centrales del libro. O sea, es como si en lugar de personajes tuvieras elementos, ¿sabes? Que ayudan como a formar el destino de nuestra protagonista. Más que decirle qué hacer o cómo actuar o en qué convertirse, solamente son ciertos elementos que van a ayudar a guiarla hacia tomar una decisión de cuál será su destino. Justo, justo. Pero bueno, yo creo que ya, si con este último punto no se convencen, esta autora no es para ustedes, gente. O sea, verdaderamente. Al menos The Night and the Moth. Pero el romance. O sea, repito, el romance no es algo que genuinamente sostenga la historia en su totalidad, pero es un muy bonito agregado que Rachel agregó en sus historias. Y aquí es un romance de contraste. No, bueno, creo que está medio obvio, ¿no? O sea, por el título de la novela, creo que queda ahí más que obvio si ya vimos que sí. La relación principal que sucede en este primer libro, porque nos falta leer el segundo cuando se estrene, se construye entre estos dos personajes que representan los lados opuestos de la misma moneda que es este mundo, ¿no? La protagonista, Six y The Knight. Entonces, aquí vemos de todos los atributos de personalidad que hemos mencionado, ¿no? Pues la fe versus el pragmatismo, la devoción versus la acción, el idealismo versus la realidad y la obediencia versus la libertad. Y lo interesante es que aquí la atracción nace a partir del choque y roces que tienen estos personajes. O sea, son tan opuestos que de tanto que chocan es como el y pues sí. Y pues, pero no creen que esto es rápido. También es considerado un slow burn. Entonces, todo es a través de tensión, repito, de todo este piconeo, conversaciones profundas en momentos claves de la historia, una desconfianza inicial, porque al final del día son de lados opuestos en el sentido de la devoción, no lados opuestos de algún conflicto, ¿verdad? Y una comprensión que va progresando poco a poco hasta un entendimiento bastante complejo de cada uno. No es instantáneo, repito, pero sí es una conexión que va creciendo con el tiempo que van pasando juntos por cuestiones de la trama. Y eso lo hace mucho más intenso, lo hace más creíble y en el aspecto emocional es muy profundo. O sea, por eso, o sea, no sé ustedes, pero neta yo cada vez más me harto, cada vez le tengo menos paciencia a los Insta-Loves. Me tienen hasta la mother. En general, el romance últimamente, no sé yo porque ya les tengo roña de que, please, dame algo más que romance. O dame un romance, pero fuera de lo común, ¿no? Como este es el caso, de hecho. Imagínense lo que es como si fuera una monja y este, ateo. Hagan de cuenta. Y imagínense que se enamoren estos dos elementos, ¿no? Uy, no, genial. Y de hecho su romance está súper ligado a la crisis de fe, ya se imaginarán, porque a diferencia de The Shepherd King, aquí el romance está muy conectado con cuestionar tus creencias personales, redefinir la identidad, elegir tu propio camino y enfrentar a lo que se creía verdad. Ya lo platicamos un poquito, pero pues hay demasiada crisis de creencias. El amor impulsa cambios internos, no solo emociones románticas. Entonces,
Eso siempre vale mucho la pena. La vibe romántica, la verdad, está genial porque es súper melancólica, súper contemplativa, íntima, intenso emocionalmente y con belleza oscura. Aquí estamos hablando de, no dark romance, pero definitivamente algo mucho más oscuro de lo que están acostumbrados. Es más conexión emocional y tensión que pasión explícita, ¿saben? O sea, ya lo dijimos, pero bueno, si quieren leer pasión explícita, hay 500,000 más libros que pueden leer, pero este definitivamente es un poquito más toned down. Los temas románticos que exploramos también nos sirven para explorar, además de la idea del amor, la idea de la confianza en medio de la duda, de la libertad personal versus el destino impuesto, de aceptar perspectivas diferentes, de la vulnerabilidad emocional y de la transformación a través del amor. La relación forma parte del viaje de identidad de los personajes. Entonces, no es como que digamos, ay, sí, a través del amor todo es posible. Aquí es como me estás enseñando a vivir una vida que también me hace darme cuenta que puedo cambiar y que hay más opciones para mí. Entonces, es una crisis de identidad y también un viaje a encontrar quién eres. Impresionante. Totalmente, totalmente. Y creo que tal vez lo mencionamos un par de veces de un inicio, pero lo que lo hace especial este romance es que está muy ligado a todos los temas filosóficos del libro. O sea, no solamente es este cuestionamiento de fe, sino también qué es lo que te hace a ti como persona, tu crianza, tus creencias, tu personalidad, qué es ser, tener una personalidad, ¿no? También priorizar también prioriza lo que es la tensión emocional, que, repito, es de mis cosas favoritas de los libros de Rachel. Y de que yo no soy de romance, pero es muy bien construido con todo el desarrollo interno que tienen los protagonistas o coprotagonistas. Te mezcla muy bien todo lo espiritual y lo romántico. Como alguien que la verdad no es muy practicante de la fe, creo que es muy interesante ver cómo todo es el lado opuesto de la moneda, ¿no? Y verlo explorado a través de esta fantasía. Y es intenso, pero no necesariamente es explícito. O sea, Francia, tú lo dijiste muy bien. O sea, hay otros libros que te van a dar si lo que buscas es algo de contenido explícito, pero estos no son. O sea, estos no son para buscar el contenido explícito, simplemente es una relación que se pudiera o no dar, no está concluido, entonces no podemos hacer conjeturas, pero que se elige y que se busca y se acepta, aún con roces y forcejeos, pues a veces verbales y a veces tal vez no verbales. Who knows? Jaja, jaja. Y pues creo que eso es lo que lo hace una excelente fantasía gótica con romance, con todos estos toques espirituales que tiene. Me encanta, aunque debo decir que sí hay una escena, si es lo que están buscando. Si piensan que no hay ninguna escena donde hay intercambio de saliva, sí hay, sí hay. Pues hay. Eso es todo lo que les puedo decir, pero es especial, es diferente, yo no lo considero smut, la verdad, creo que es más como una escena romántica, intensa, simbólica para la historia. Eh, pero es genial leerlo y es genial experimentarlo y sobre todo las revelaciones que hay a través de esta relación íntima entre ellos. Entonces, pues solo si se animan a leerlo, esperen esa gran escena y me escriben a mí, dicen Francia, me encantó, vi boobies y yo, ah, genial. Múltiples aparte, no solo dos, maybe. Ay. Porque, ay, no, pero pues que son dos. Y pues Ya, ya, ya. es que The Night, Jesus Christ, que era. Jesus Christ. Totalmente. Y de hecho, creo que solo quiero agregar esto como un poquito de cierre, solo para que se den una idea. La película que más ha visto Rachel Gillick en su vida es Coraline. Le tengo pavor a Coraline. Yo sé que tú le tienes favor a Coraline, pero genuinamente, si han visto esa película, tiene mucho sentido porque escribe este tipo de historias. O sea, tiene demasiado sentido. Es hasta cierto punto una amateur horror fan, entonces creo que por eso le sale muy bien construir estos espacios donde se siente claustrofóbico, donde se siente tenso, donde se sienten todas estas cosas. Em, sí, no, la verdad es que creo que deberían de leerla, no se van a arrepentir, porque es una muy buena autora y creo que necesitamos más autores en general, me refiero a hombres y mujeres autores en general, que escriban duologías, porque a veces no necesito el fucking relleno de un libro transicional de lo que es un libro 2. No necesito ese relleno.
Estoy 100% de acuerdo. O sea, muchas veces las duologías son como la conclusión perfecta y dices, qué Es bendición, correcto. que se terminó así de perfecto, ¿saben? Pero la verdad es que esperamos que podamos convencerlos de darle una oportunidad a esta autora. Ya lo dijimos, pero están traducidos sus libros, vale muchísimo la pena. Esto no está sponsoreado por nadie, lo hacemos por amor al arte, al amor a esta autora, a su pluma que es increíble y que genuinamente creemos que hay algo más allá que tu típica historia romantasy, ¿sabes? Y esta autora nos lo da, esta autora nos da ese plus que muchas estamos buscando. Totalmente. No se van a arrepentir. Lo pueden encontrar en distintos formatos. O sea, y no se tienen que ir por una edición especial, genuinamente. Creo que denle un intento a la autora, ya sea a través de Quinto Límite, a través del audiolibro, a través de el box set de la duología, si quieren. Pero creo que muchas de ustedes no se van a arrepentir de leer esta historia. No puedo hablar por todas, porque al final del día gustos son a gustos, pero creo que la mayoría de ustedes, si son fans de otras autoras de fantasía, creo que Rachel sí debería de ser una de esas autoras a las que le deberían dar la oportunidad y les aseguro que van a andar siguiendo religiosamente sus redes sociales. No más digo, no vean sus redes sociales ahorita porque va a estar subiendo muchas cosas de promoción del segundo libro de The Night and the Moth y hay un ligero spoiler con respecto a un personaje de The Night and the Moth. Tal vez no lo van a entender porque no tienen el contexto, pero pues nada más con cuidado qué post vende el autor. Nada más digo eso, nada más digo eso. Sí, chance no busquen fanarts. Si quieren un fanart, pueden mandarnos un mensaje directamente en Instagram y se los mandamos con todo gusto sin spoilers, porque también luego se pueden encontrar major spoiler con los fanarts. Entonces, con cuidado, con precaución, amigas. Justo, justo. Pero pues esperamos que hayan encontrado una nueva autora que les intriga. Son 3 libros, es poquito, ni que fueran sagas eternas. A veces no ocupamos sagas eternas. Pero ya saben, nos pueden hacer saber qué es lo que pensaron de Rachel, si ya la han leído, si no la han leído, si solamente uno de sus libros o ya llevan los 3 bajo el cinturón o no, aquí en los comentarios. Y de como quieres, saben que pueden encontrarnos en Spotify como Ship Happens, en YouTube como Nocturnal Reads, todos los episodios, o bien en nuestras redes sociales como shiphappens.booktalk en TikTok e Instagram. Pero pues sin más, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bye. Bye.